Lucía, estamos reestructurando la empresa y tú eres la primera en salir, dijo Mónica con una sonrisa que me revolvió el estómago. Con efecto inmediato. Las luces fluorescentes de la sala de reuniones zumbaban más fuerte mientras esas palabras quedaban suspendidas en el aire como veneno. Me quedé sentada un instante, procesando lo que acababa de ocurrir, mientras mis colegas evitaban cruzar miradas conmigo. Después de 14 años de servicio dedicado a Grupo Empresarial Andina, así terminaba todo. Me llamo Lucía Herrera, tengo 46 años y hasta esta mañana era la gerente senior de cuentas en la sede de Bogotá. Durante los últimos 14 años, entregué cuerpo y alma a esta empresa, gestionando algunos de nuestros clientes corporativos más importantes y construyendo relaciones que iban mucho más allá de simples transacciones comerciales. Nunca fui la más llamativa del equipo, no jugaba a la política de oficina, y desde luego no me dedicaba a adular a los superiores, pero era confiable, constante y profundamente respetada por quienes realmente importaban, nuestros clientes. Cuando Mónica Salazar fue nombrada jefa del departamento hace 6 meses, supe que se avecinaban problemas. Era de esas personas que confunden hablar fuerte con ser efectiva, que creen que cambiarlo todo es automáticamente una mejora. Durante su primera semana, dejó claro que quería revolucionar nuestro enfoque hacia la atención al cliente. Programó reuniones innecesarias, implementó sistemas de seguimiento que nadie había pedido y cuestionó constantemente métodos que llevaban años funcionando perfectamente. Creo que necesitamos inyectar energía nueva en este departamento, anunció en una de sus interminables reuniones. Algunas de estas relaciones con cuentas se han vuelto demasiado cómodas, incluso demasiado personales. Debemos mantener distancia profesional. Recuerdo haber pensado en ese momento lo equivocada que estaba, pero me mordí la lengua. En mi experiencia, las relaciones comerciales construidas sobre la confianza genuina y el vínculo personal eran la base más sólida que podía tener una empresa. Pero Mónica lo veía de otro modo. Consideraba mis relaciones de largo plazo con clientes clave como una amenaza a su autoridad, en lugar de un activo para la compañía. No entendía que cuando David Chen, de SolarTech Andina, me llamaba directamente en vez de pasar por la central, no era porque estuviera saltándome los canales formales. Era porque habíamos construido una relación basada en 14 años de respeto mutuo y colaboración exitosa. Sentada en aquella sala fría, viendo la expresión satisfecha de Mónica, entendí que este momento había sido inevitable desde que ella cruzó por primera vez esa puerta. Llevaba meses buscando una excusa para deshacerse de mí, y la conveniente reestructuración finalmente le había dado la bala que necesitaba. Lo que no sabía era que acababa de cometer el mayor error de su carrera profesional. Mirando atrás, debí ver las señales antes. Cómo interrumpía mis llamadas con clientes, insistiendo en participar en conversaciones que durante años se habían manejado perfectamente sin supervisión. Cómo revisaba con lupa cada informe de gastos que presentaba, cuestionando almuerzos que siempre habían sido parte del trabajo. Cómo soltaba comentarios sarcásticos sobre los métodos de la vieja escuela durante las reuniones de equipo, mirándome directamente cada vez que lo hacía. Mi relación con Grupo Empresarial Andina no siempre había sido tan complicada. Cuando comencé aquí hace 14 años, recién salida de un divorcio doloroso y buscando desesperadamente estabilidad para mis 2 hijos pequeños, la empresa se sintió como un salvavidas. Mi antiguo jefe, Roberto Herrera, confió en mí a pesar de mi limitada experiencia en gestión de cuentas. Lucía, me dijo durante la entrevista, puedo enseñarle a alguien los aspectos técnicos del puesto, pero no puedo enseñarle a preocuparse de verdad por las personas. Tú tienes eso, y eso es lo que hace a una gran gestora de cuentas. Y tenía razón. Con el tiempo desarrollé relaciones con nuestros clientes que iban mucho más allá de la dinámica proveedor-cliente convencional. Cuando Tomás Ríos, de Manufacturas Grandstone, atravesaba la enfermedad de su padre, fui yo quien ayudó a coordinar los cronogramas de entrega para adaptarse a sus compromisos familiares. Cuando Patricia Varela, de Mercadeo Esmeralda, lanzaba su nueva división, trabajé horas extras para que su proyecto cumpliera los plazos, aunque eso significara sacrificar mis fines de semana. Cuando Miguel Torres, de Desarrollo Nexus,
Celebraba la graduación de su hija. Fui yo quien se acordó de preguntarle por ello durante nuestra reunión trimestral. Estas no eran simples relaciones comerciales, eran vínculos humanos, construidos con años de confianza, constancia y verdadero interés por el éxito mutuo. Mis clientes no trabajaban con Grupo Empresarial Andina solo por nuestros precios competitivos o servicios. Lo hacían porque sabían que, al llamar, tendrían al otro lado a alguien que entendía su negocio, recordaba sus desafíos y se preocupaba por sus resultados. Pero Mónica veía todo esto como poco profesional. En una reunión particularmente incómoda, hace 3 semanas, me tomó aparte y me dijo: Lucía, necesito que entiendas que nuestros clientes están pagando por un servicio, no por una amistad. Creo que te estás involucrando emocionalmente más de la cuenta en estas relaciones. Me mordí la lengua entonces, pero debía haber sabido que eso era parte de su estrategia para armar un caso en mi contra. La ironía era evidente. Mientras Mónica criticaba mi implicación emocional, nuestro departamento superaba a todas las demás divisiones de la empresa. La tasa de retención de clientes era del 94%. El valor promedio de los contratos había aumentado un 30% en los últimos 3 años. Y nuestros niveles de satisfacción del cliente eran los más altos del sector. Pero nada de eso importaba a alguien más interesado en ejercer control que en entender lo que realmente hacía funcionar el negocio. El golpe final llegó 2 semanas antes de aquel lunes fatídico, durante lo que debía ser una simple revisión con cliente. Patricia Varela, como siempre, me llamó directamente para comentar algunas inquietudes sobre el cronograma de un proyecto. Era una conversación de rutina, una de tantas que había manejado con naturalidad. Pero esta vez, Mónica insistió en participar. Patricia, soy Mónica Salazar, supervisora de Lucía, interrumpió a los 5 minutos de llamada. Quiero asegurarme personalmente de que todas tus preocupaciones se aborden al nivel de gestión adecuado. El tono que usó fue condescendiente, tanto con Patricia como conmigo. Vi cómo la conversación se volvía cada vez más tensa, con Patricia visiblemente incómoda ante la actitud agresiva de Mónica en lo que debía ser una discusión colaborativa. Después de colgar, Patricia me envió un correo privado que jamás olvidaré. Lucía, llevo 8 años trabajando contigo y jamás me había sentido tratada como un problema que hay que resolver, en lugar de una socia que merece apoyo. ¿Esa es la nueva dirección que va a tomar Grupo Empresarial Andina? Porque si es así, tendremos que tener una conversación seria sobre nuestro futuro en común. Reenvié ese correo a Mónica pensando que le ayudaría a entender el daño que estaba causando con su actitud. Pero en vez de reflexionar, me llamó a su oficina y me acusó de socavar su autoridad y de fomentar que los clientes se quejaran. Fue entonces cuando entendí que, sin importar cuán profesionalmente manejara la situación o cuánto intentara adaptarme a su nuevo sistema, ella ya había decidido que el problema era yo. Cuando finalmente llegó el anuncio de la reestructuración, lo sentí casi como un alivio. No porque quisiera irme, amaba mi trabajo y estaba orgullosa de lo que había construido allí, sino porque por fin se acababa la incertidumbre. Mónica había estado buscando una excusa para despedirme y por fin la había encontrado. Necesitamos optimizar nuestras operaciones y eliminar redundancias, dijo ante una sala llena de rostros incrédulos. El puesto de Lucía, si bien ha sido valioso en el pasado, ya no se alinea con nuestra nueva estrategia corporativa. La forma en que lo dijo, con esa sonrisa de satisfacción, dejó claro que no se trataba de eficiencia empresarial. Era personal. Esa tarde, mientras recogía mis cosas, varios colegas se acercaron a mi escritorio para expresarme su indignación. «Esto es una locura», me susurró mi compañero David. «Tú eres la columna vertebral de este departamento. ¿Cómo pueden pensar que esto es una buena idea?» Yo solo sonreí y le agradecí su apoyo. Había aprendido hacía mucho que quemar puentes rara vez llevaba a algo productivo. Lo que Mónica no sabía, lo que no podía saber, porque nunca se tomó el tiempo de entender la base real de nuestro negocio, era que acababa de desencadenar una reacción en cadena que cambiaría toda la empresa. Mis relaciones con los clientes no eran simples cortesías profesionales. Eran los hilos invisibles que mantenían unidas nuestras alianzas más valiosas. El lunes por la noche lo pasé en casa, sentada en el porche con una copa de vino,
viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de Bogotá en tonos naranja y rosa. Por primera vez en meses, sentí una extraña paz. La tensión constante de andar con pies de plomo alrededor de Mónica se había ido, reemplazada por una combinación curiosa de incertidumbre y libertad. Mi teléfono había estado vibrando toda la tarde con mensajes de antiguos colegas expresando su enojo, pero lo apagué a la hora de la cena. Necesitaba espacio para pensar. El martes por la mañana, el teléfono explotaba de notificaciones. 17 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto y 67 correos electrónicos. Mi primer pensamiento fue que algo les había pasado a mis hijos, así que revisé los mensajes con creciente confusión. No eran emergencias personales, eran llamadas de negocios, todos de mis antiguos clientes. El primer buzón de voz era de Tomás Ríos, de Manufacturas Grandstone. Su voz estaba tensa, conteniendo la rabia. Lucía, me acabo de enterar de lo que pasó. Esto es totalmente inaceptable. He estado intentando contactar con alguien en la empresa desde ayer en la tarde, y nadie parece saber nada sobre los plazos de nuestros proyectos. Necesito hablar contigo de inmediato sobre nuestro contrato. El segundo mensaje era de Patricia Varela, de Mercadeo Esmeralda, y su tono era aún más molesto. Lucía, no pueden simplemente eliminarte sin consultar a sus clientes principales. Tenemos 3 proyectos activos con fechas límite el próximo mes, y tú eres la única persona que entiende las especificaciones. He dejado 4 mensajes para tu reemplazo, y al parecer ni siquiera han asignado a alguien aún. Esto es un desastre. Mientras seguía escuchando los mensajes de voz, surgió un patrón claro. Todos y cada uno de mis principales clientes me habían llamado, no solo para expresar solidaridad por mi situación, sino para manifestar una profunda preocupación por la continuidad de sus proyectos. David Chen, de SolarTech Andina, fue particularmente directo. Lucía, no sé qué clase de juego está jugando la empresa, pero si creen que pueden simplemente sacar a la única persona que realmente entiende nuestro negocio y esperar que empecemos de nuevo con alguien nuevo, están completamente locos. Llámame, tenemos que hablar. Me preparé una taza de café y empecé a devolver llamadas. Las conversaciones que siguieron fueron tanto conmovedoras como profesionalmente impactantes. Cada cliente mostró una preocupación genuina por mi bienestar, pero lo más importante fue que todos compartían el mismo mensaje. Ellos no trabajaban solo con Grupo Empresarial Andina, trabajaban conmigo, con Lucía Herrera. Y mi repentina salida se sentía como una traición a esa relación comercial construida con tanto cuidado. Lucía, me dijo Patricia cuando la llamé de vuelta, quiero que entiendas algo. Cuando firmamos nuestro contrato con la empresa hace 3 años, fue por ti. Sí, sus precios eran competitivos, pero lo que nos convenció fue saber que contaríamos con alguien que realmente se preocupara por nuestro éxito. Si ya no estás allí, sinceramente, no sé si nosotros deberíamos seguir estándolo tampoco. Miguel Torres, de Nexus Desarrollo, fue aún más contundente. Llevo 25 años en esta industria, me dijo. He trabajado con docenas de proveedores, y la mayoría nos ve como un simple número de cuenta. Tú siempre nos trataste como socios. Eso no se reemplaza con cualquiera que saquen del equipo. Al mediodía del martes, ya había hablado con mis 5 principales clientes, y el mensaje era unánime. Su lealtad era conmigo, no con la empresa. Varios me preguntaron si tenía planes de incorporarme a otra firma, porque estarían muy interesados en seguir trabajando conmigo, en el formato que fuera. Fue entonces cuando entendí que Mónica había cometido un error catastrófico. Había asumido que las relaciones con los clientes eran intercambiables, que el valor que yo aportaba a la empresa era fácilmente reemplazable por alguien que siguiera los mismos protocolos. No entendía que en nuestro sector las relaciones comerciales se construyen sobre una confianza que toma años en desarrollarse y que puede romperse en un instante. El miércoles por la mañana llegó la primera consecuencia formal. Estaba desayunando cuando recibí una llamada de Patricia Varela, pero esta vez su tono era estrictamente profesional. Lucía, quiero informarte que esta mañana enviaré una carta formal a la empresa solicitando una reunión urgente para discutir el futuro de nuestro contrato. Después de nuestra conversación de ayer, mi equipo y yo revisamos el acuerdo y encontramos una cláusula que nos permite terminar el contrato con causa justificada
si hay cambios significativos en el equipo asignado sin nuestro consentimiento. Casi se me atraganta el café. Patricia, no quiero que tomes ninguna decisión que pueda perjudicar tu negocio solo por lo que me pasó a mí. Lucía, esto no se trata de lealtad, me dijo Patricia, con un tono claro pero firme. Aunque valoro profundamente todo lo que has hecho por nosotros a lo largo de los años, esto tiene que ver con proteger nuestros intereses comerciales. Tenemos proyectos críticos que lanzaremos el próximo trimestre, y el conocimiento institucional que tú tienes sobre nuestras operaciones no es algo que se pueda transferir en una sesión de capacitación. Si Grupo Empresarial Andina quiere mantener nuestra alianza, deberá encontrar la forma de volver a involucrarte, ya sea revirtiendo su decisión o proponiendo algún tipo de acuerdo de consultoría. Una hora más tarde, David Chen me llamó con noticias similares. Lucía, me dijo, estoy solicitando formalmente una reunión con la alta dirección para revisar nuestro contrato. Si no pueden garantizar que los plazos y estándares de calidad de nuestros proyectos se mantendrán sin ti, entonces Solar tendrá que considerar otras opciones. Mi equipo ya ha contactado a 3 de tus competidores para iniciar conversaciones preliminares. Para el jueves, la situación había escalado más allá de lo que jamás habría imaginado. Tomás Ríos, de Manufacturas Grandstone, no solo pidió una reunión. Envió una notificación formal de terminación de contrato, efectiva en 30 días, a menos que se restaurara la configuración del equipo de servicio que existía cuando se firmó el acuerdo. Su carta fue dirigida al director ejecutivo de la empresa, al asesor legal general y a toda la junta directiva. Miguel Torres tomó un enfoque diferente. En vez de amenazar con terminar el contrato, suspendió todos los proyectos activos hasta que se realizara una revisión completa de las capacidades del servicio y de los cambios en el personal. Esto congeló más de $2 millones en contratos vigentes, hasta que la empresa pudiera ofrecer garantías sobre la continuidad operativa. El golpe más devastador llegó el viernes, de parte de Patricia Varela. No se limitó a amenazar con irse. Lo hizo. Su carta de terminación fue breve y profesional. Debido a cambios materiales en el personal de gestión de cuentas sin consulta previa con el cliente, Mercadeo Esmeralda ejerce su derecho a rescindir este acuerdo con efecto inmediato. Transferiremos nuestro negocio a un proveedor que pueda ofrecer el nivel de servicio personalizado y conocimiento institucional que nuestros proyectos requieren. Ese mismo día, recibí una llamada que no esperaba. Era Roberto Herrera, mi antiguo jefe, retirado hacía 3 años. Lucía, me dijo, espero que no te moleste, pero esta mañana Patricia Varela me llamó. Quería conocer mi opinión sobre lo que está ocurriendo en la empresa. Y también quería saber si tenía alguna recomendación de proveedores alternativos. Hizo una pausa antes de continuar. Le dije que el mejor proveedor que podía recomendarle eras tú, si alguna vez consideraras crear tu propia firma de consultoría. La idea nunca se me había ocurrido antes, pero mientras Roberto me lo explicaba, todo empezó a tener sentido. Tenía las relaciones, tenía la experiencia y tenía la confianza. Lo único que me faltaba era la estructura empresarial. Patricia incluso me dijo que, si llegaba a fundar mi propia firma, Mercadeo Esmeralda estaría muy interesada en ser mi primer cliente. Al final de esa semana, recibí propuestas similares de 3 antiguos clientes más. Lo que comenzó como un despido, rápidamente se estaba convirtiendo en el cimiento de algo completamente nuevo. El lunes siguiente, por la mañana, decidí pasar por el edificio de Grupo Empresarial Andina, camino a reunirme con un abogado especializado en negocios. No lo hice por venganza. Sinceramente, solo quería ver cómo estaban manejando la crisis que se había gestado durante la última semana. Lo que vi en el estacionamiento me dijo todo lo que necesitaba saber. El auto de Mónica estaba allí a las 7:30 de la mañana, junto con los vehículos de 3 miembros del equipo directivo. Estaba claro que se celebraban reuniones de emergencia. Más tarde, ese mismo día, mi antiguo compañero David me llamó con una actualización que fue tan impactante como predecible. Lucía, tienes que saber lo que pasó esta mañana, me dijo. Mónica convocó a una reunión general a las 8 a.m. y parecía que no había dormido en días. Aparentemente, el equipo ejecutivo pasó todo el fin de semana en modo de gestión de crisis.
Según David, el alcance del desastre con los clientes era aún peor de lo que yo había imaginado. Además de las 3 cuentas principales que ya habían rescindido o suspendido sus contratos, otros 2 clientes importantes solicitaron reuniones para reevaluar sus relaciones con la empresa. La compañía se enfrentaba a la posible pérdida de casi el 60% de sus ingresos por cuentas clave, todo en un lapso de 2 semanas. ¿Y sabes qué fue lo mejor?, continuó David, que Mónica intentó culpar de todo a tus supuestos límites poco profesionales con los clientes. Incluso insinuó que habías manipulado a estas empresas para que se vengaran de la compañía. Pero el equipo directivo no se lo creyó ni por un segundo. Al parecer, el director ejecutivo, Guillermo Bravo, hizo preguntas muy directas sobre cómo era posible que la jefa de departamento no supiera hasta qué punto las relaciones con los clientes estaban ligadas al personal individual. Y como Mónica no pudo dar respuestas satisfactorias, le pidió la renuncia, con efecto inmediato. Lucía, me dijo David, Bravo me pidió específicamente que consiguiera tu número de contacto. Quiere agendar una reunión para hablar sobre opciones para que regreses, posiblemente con un ascenso y un aumento de sueldo considerable. Le agradecí la información, pero no pude evitar sonreír ante la ironía. 2 semanas atrás, Mónica estaba convencida de que yo era prescindible. Ahora, todo el equipo ejecutivo se apresuraba a intentar revertir el daño que había causado su decisión. Pero la verdad era que ya era demasiado tarde para Grupo Empresarial Andina. No porque yo guardara rencor, sino porque el panorama empresarial ya había cambiado. Esa misma tarde, me reuní con Patricia Varela y Miguel Torres para finalizar los términos de mi nueva firma de consultoría, Herrera Relaciones Corporativas. Patricia accedió a proporcionar el capital inicial a cambio de un servicio prioritario garantizado, y Miguel se ofreció como referencia para futuros clientes. En solo 3 días, ya había firmado contratos con 4 antiguos clientes de la empresa, y 2 compañías más habían manifestado un interés serio. La verdadera validación llegó el jueves, cuando recibí una llamada de David Chen. Lucía, me dijo, quería que supieras que SolarTech ha decidido terminar nuestro contrato con la empresa a partir del próximo mes. Pero, más importante aún, quería saber si estarías interesada en un tipo de colaboración completamente diferente. Lo que David propuso superó todo lo que había imaginado. SolarTech estaba expandiendo sus operaciones y necesitaban a alguien que gestionara las relaciones con múltiples proveedores. En vez de contratarme solo como consultora, querían ofrecerme el cargo de vicepresidenta de Relaciones con Proveedores, con un salario casi el doble del que tenía antes. El puesto es tuyo si lo deseas, me dijo David, pero quería comentártelo antes, porque sé que estás lanzando tu propia firma de consultoría. Por primera vez, desde que empezó todo este proceso, me encontré frente a una elección entre 2 excelentes caminos. En lugar de andar corriendo para arreglar las malas decisiones de otros, el martes por la mañana, exactamente 2 semanas después de que Mónica anunciara con alegría mi despido, tomé una decisión. Llamé a David Chen y acepté el puesto en SolarTech, con una condición. Quería mantener activa mi firma de consultoría para atender a ciertos clientes selectos durante los fines de semana y las noches. David aceptó de inmediato, entendiendo que mis relaciones externas solo fortalecerían mi capacidad para liderar la gestión de proveedores en su empresa. La noticia se propagó rápidamente por la comunidad empresarial de Bogotá. Para el jueves, ya había recibido llamadas de felicitación de 6 contactos del sector, incluidos 2 ejecutivos de empresas que nunca habían trabajado con Grupo Empresarial Andina. La gente empezaba a entender que los clientes no solo se habían ido, me habían seguido hacia algo mejor. El viernes por la tarde llegó el momento más gratificante de toda esta experiencia. Guillermo Bravo, el director ejecutivo, me llamó personalmente para hacer un último intento de convencerme de volver. Su oferta era generosa: dirección de departamento, aumento de sueldo del 40%, autonomía garantizada y una disculpa formal de parte del Consejo de Administración. Pero ya era demasiado tarde. Señor Bravo, le dije, le agradezco mucho la propuesta, pero ya he aceptado un puesto que me ofrece tanto crecimiento financiero como respeto profesional. Y más importante aún, he aprendido que mi valor no depende del reconocimiento de una sola empresa. La conversación fue cordial, pero breve.
No tenía sentido seguir pensando en lo que pudo haber sido, cuando el futuro ya estaba tan claro ante mí. Ese mismo fin de semana recibí la noticia que cerró este capítulo de forma definitiva. David, de mi antiguo departamento, me llamó para contarme que Grupo Empresarial Andina había anunciado el cierre de su sede en Bogotá y que consolidarían las operaciones en su oficina de Medellín. La pérdida de sus clientes principales había vuelto insostenible la operación local. Lucía, me dijo, espero que sepas que todos aquí entendemos lo que realmente pasó. Mónica destruyó en 2 semanas lo que tú tardaste 14 años en construir. No sentí alegría por la caída de la empresa, solo una serena sensación de reivindicación. Mis aportes habían sido valiosos, aunque una persona no hubiera sabido verlos. 6 meses después, me encontraba instalada en mi nueva oficina en SolarTech, con vista panorámica al skyline de Bogotá. Mi cargo ahora era vicepresidenta de alianzas estratégicas, y mis responsabilidades se habían expandido mucho más allá de lo que inicialmente me habían ofrecido. David Chen tenía razón. Mis habilidades para construir relaciones eran útiles en muchos otros frentes de la compañía. Herrera Relaciones Corporativas también había crecido más de lo esperado. Lo que comenzó como un puente con 4 antiguos clientes se había transformado en una firma boutique especializada en gestión de relaciones B2B. Trabajaba ya con 2 empresas y había rechazado a otras 6 para no comprometer la calidad del servicio por crecer demasiado rápido. Lo más inesperado llegó cuando Patricia Varela me recomendó como ponente en una conferencia regional de liderazgo empresarial sobre la importancia de las relaciones personales en contextos profesionales. La charla fue tan bien recibida que me invitaron a escribir un artículo para la revista Excelencia Empresarial sobre el valor oculto de los vínculos auténticos con los clientes. Hace 2 semanas recibí un mensaje por LinkedIn de alguien con quien no hablaba desde hacía meses, Mónica Salazar. Había encontrado un nuevo empleo en una firma más pequeña en Cali y quería felicitarme por mi éxito y aclarar cualquier malentendido del pasado. Leí el mensaje 2 veces y lo eliminé sin responder. Hay puentes que, una vez quemados, no vale la pena reconstruir. Ayer almorcé con Roberto Herrera, mi antiguo jefe, quien desde el principio me enseñó a valorar la construcción de relaciones por encima del pensamiento transaccional. Lucía, me dijo mientras tomábamos el postre, he seguido con orgullo tu evolución profesional. Has demostrado que hacer lo correcto, incluso cuando no es apreciado, al final recibe el reconocimiento de quienes realmente importan. Al mirar hacia atrás, entendí que tenía toda la razón. Sentada en mi nueva oficina, observando el movimiento de una empresa que sí valoraba lo que aportaba, comprendí que aquella sonrisa cruel de Mónica aquel lunes por la mañana en realidad había sido un regalo disfrazado. A veces, la mejor venganza no es arruinar la carrera de alguien, es construir algo tan sólido y exitoso que su traición se vuelva irrelevante para tu felicidad. Si esta historia te ha inspirado o te ha hecho reflexionar sobre el verdadero valor de la integridad y las relaciones humanas en el mundo profesional, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás más relatos que no solo entretienen, sino que también dejan lecciones valiosas sobre la vida, el trabajo y la superación personal. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.